por favor. Gracias a Dios. Estaba yo escuchando a los hermanos de la alabanza y le daba yo gracias a Dios por ellos. De veras, de veras, siempre vienen antes que nosotros y aquí están y siguen adorando al Señor. Qué bueno. También por ahí tenemos a 3 jovencitos que el hermano Aldo los está preparando también. Y le doy las gracias a Dios por Aldo y por los jovencitos que tenemos aquí preparándose. Ya saben tocar acordeón y violín y todo eso, ahí lo llevamos. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Son los hijos de Eric y Sofía. Ya están estos tocando aquí, yo no sé si los ha visto. Bien. ¿Cuál es el tema que les dije que vamos a tocar? Ese mero. Dios se manifiesta a sí mismo. O que otro título que puede ser la fe revelada. Y decía yo, hablar de fe es hablar de cosas imposibles para el hombre que no es cristiano. Porque usted tiene alguna fe como yo, una fe común y corriente, ¿no? De que metía la mano en el switch del carro y iba a arrancar, a menos que estuviera descompuesto. Es una fe común y corriente que no funciona para nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hablar de fe es hablar cosas imposibles para el hombre sin Cristo. La humanidad entera, en esta era llamada por muchos la era del posmodernismo, ¿sí lo conoce, verdad? La era del posmodernismo, ¿sí? Está atravesando por una crisis existencial tremenda, tremenda, que trata de descubrir el sentido, que trata de descubrir el propósito de la misma existencia a su manera. No sé si usted ha conocido a personas que han llegado a tener éxito en sus vidas. Yo he conocido 3 o 4 personas que ya como cristiano me preguntaban, Jorge, y entonces hasta aquí ya es todo. No, hay mucho más cosas que hacer, pero solamente Dios te las puede enseñar. Es que yo creo en Dios. Bueno, yo también creía en Dios, le decía, pero a mi manera, a mi manera. La mayoría de la gente cree en Dios, ¿o no es cierto? Pero no le puede creer a Dios si Dios no se revela a sus vidas. Escúchelo bien. La soberanía de Dios ha sido de una manera muy insultada por gente que es muy culta según ellos. ¿Por qué Dios hace así las cosas? Pues porque es soberano. El problema con nosotros es que usted sí puede ser soberana o soberano para todas sus cosas, pero Dios no es soberano. ¿No es así? Usted es soberano, voy a ir a tal lado. ¿Quién te dio permiso? ¿Qué voy a ir? Yo puedo ir, yo me mando solo o sola, ¿no? Esa es una soberanía que nosotros tenemos, ¿no? Y queremos vivir la vida a nuestra manera. Pero no dejamos que Dios sea soberano y eso a Él creo que no le interesa si lo dejamos o no lo dejamos. Él es soberano, Él tiene un propósito tremendo. Hace un momentito Daniela comentaba algo de eso. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque Dios no te revela todo, sino te lo va revelando en la medida que vas caminando hacia el cielo. Te va abriendo el entendimiento espiritual. ¿Sí? Hombres de poca fe, les decía el Señor a los apóstoles, ¿verdad? Entonces hay personas con poca fe, hombres de poca fe, pero después ya no eran hombres de poca fe, dieron la vida por el Señor. Entonces la fe es algo que aumenta en la medida de que tú estudias la palabra y la vas obrando. La fe camina, la fe camina, la fe camina. Entonces esta humanidad, amados hermanos, está perdida. Con esto de los inventos de la clonación y otras tantas cosas, ahora el centro de la humanidad está en el hombre, no en Dios. Piénselo y medítelo. Yo no estoy en contra de los futbolistas ni nada que se le parezca, pero murió un argentino, un futbolista, hicieron un llanto por todos lados y se queda uno estupefacto. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? O sea,
no los estoy insultando, sino hasta dónde está la ceguez espiritual. ¿Hasta dónde está la ceguez espiritual? Entonces el hombre anda buscando siempre las cosas y quiere arreglar las cosas a su manera. Entre más lejos esté de Dios, más le conviene según ellos, ¿verdad? Entonces la misma existencia no la encuentran, no saben ni para qué vivieron. Y ya le han dado esa doctrina de la cual venimos, yo y usted y yo, de que mueres y con una serie de rezos te sacan del purgatorio, ¿no? Y nosotros sabemos que no hay purgatorio. Y el hombre se acomoda a lo que cree que le conviene. Cuando se trata de obedecer, ya no le conviene obedecer a Dios. Sí, amados hermanos. Entonces, parte de ese problema humano es que a través de la historia de la humanidad, el hombre, escúcheme, el hombre ha intentado y se ha esforzado de una manera muy fuerte por satisfacer su carencia espiritual. Por satisfacer su carencia espiritual. Se ha esforzado por eso, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Para satisfacer su carencia espiritual. ¿Cómo es eso, diría usted? ¿Cómo es eso? Pues definiendo su propio concepto de Dios. Definiendo su propio concepto de Dios. ¿Sí, amados hermanos? ¿Y qué ha pasado? Pues ha fracasado. Porque usted y yo no podemos definir a Dios más que en lo que está en la palabra del Señor. Con Dios hay mucho más cosas que hemos de ver con Él en la eternidad. Hay muchísimas más cosas. Si esto no lo leemos, ¿cómo vamos a querer? ¿Se acuerdan qué cosa le dijeron a Pablo cuando estuvo en el tercer cielo? No te es permitido decirle a nadie lo que viste en el cielo. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no se lo permitieron? Sería de gran bendición. Y el Señor me dio la respuesta. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 3. ¿Por qué no le permitió Dios a Pablo decir lo que había visto, cosas inefables allí en el cielo? Y encuentras la respuesta del mismo Dios hecho hombre. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tiene usted? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué tremendo. ¿Sí? ¿Cómo? Por eso de esos lugares donde venden o vendían cassettes y videos de que alguien estuvo en el cielo y otro en el infierno, eso es pura fábula, pura mentira. Y se compra mucho, ¿por qué? Porque somos como Jorge el curioso. Nos gusta curiosear y entramos en las fábulas. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, el hombre ha querido, ha definido su propio concepto de Dios y está equivocado. Ha fracasado. ¿Por qué? Porque nadie sino Dios mismo puede definirse a sí mismo. ¿Me explico? Nadie sino Dios mismo puede definirse a sí mismo. Quiero decirle que ni usted misma ni yo mismo podemos definirnos a nosotros mismos. Hay cosas en nuestro interior que luego resaltan que nunca pensamos que fueran a acontecer. Pregunto, ¿no es así? ¿Sí? Por eso el que conoce las profundidades del hombre es el que nos hizo, nuestro Creador. Amén. ¿Sí? Entonces, nadie sino Dios mismo puede definirse a sí mismo, solamente Dios, solamente Dios. Solamente las sagradas escrituras tienen la verdad absoluta. En ningún otro lugar encontramos la verdad absoluta que mucha gente no la quiere recibir, sino es que es una verdad relativa y se meten en muchos conflictos, ¿no? ¿Verdad? Pero si Dios no se revela a tu vida ni a la mía, estamos fuera de todo. Estamos fuera de todo, ¿sí? Solamente la Biblia tiene la provisión espiritual
que necesita la humanidad. Nadie más, ¿sí? Es el mensaje del Evangelio, escúchelo bien. Es el mensaje del Evangelio con su llamado al arrepentimiento, su propia declaración de la esperanza, el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Créalo, créalo, vivir en Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Amén. Su propia declaración de la esperanza, su anuncio de que Dios tiene la solución para los problemas humanos y la provisión para cada una de sus necesidades, ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que usted tiene que exportar, pero tiene que aprender a vivirlo. No sé si lo está usted viviendo. ¿Sí? Porque el Evangelio tiene que crecer en nuestro interior a través de la experiencia, porque el Evangelio es experiencia. Es experimentar lo que Dios dice en su palabra. No nada más de mente que te sabes tal versículo y lo repites, pero vívelo. Esto es para vivirlo, para experimentarlo. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, la Biblia tiene la revelación de un plan que abarca el perdón de Dios, el perdón de Dios. Abarca la salvación, abarca cómo me puedo relacionar con Dios, abarca la voluntad divina que te es revelada para tu vida y el futuro para los que creen y obedecen. Nosotros tenemos un futuro hermoso, eternamente y para siempre. La eternidad se interrumpió desde Génesis. Vamos a entrar a la nueva eternidad después del milenio. Se interrumpió porque todo había sido eterno, Dios es eterno. Y son cosas que la mente, el razonamiento del hombre no las puede percibir porque le son locura. Hasta que Dios se revela a tu vida. Ojalá que se nos haya revelado a nuestra vida. Urge, urge porque entre más conocemos a Dios, más queremos de Dios. Más queremos de Dios. Él cautiva. ¿Se acuerdan que dice Cantares 1:4? Cautívame. Y en pos de ti correremos. Correr en pos de Dios. ¿Has corrido alguna vez? Pero sí corremos para una fiesta, corremos para otros lados. Pero correr, correr. Tienes una cita con Dios en la noche cuando llegas de tu trabajo. Y nadie te interrumpe, ¿sabes? No tengo una cita con quién, con mi Dios. Estás loco, pues estoy loco. Eso es lo que Dios quiere conquistar en nuestras vidas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El conflicto es que si no entendemos esto, amada iglesia, ¿quién sabe a dónde vayamos a parar? La relación con Dios empieza aquí abajo, no allá arriba. La relación con Dios tiene que incrementarse. Y entre más se incrementa tu relación con Dios, menos vives tú y más vive Él. Es necesario que uno mengue para que Él crezca. Aleluya. Entonces, mire, vayamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Dios se revela. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios habla, aquí nos los dice. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Dios habló de muchas maneras. Dios habló de muchas maneras a través de sus profetas, también de distintos modos de comunicación, por medio de parábolas, por medio de sueños, de visiones. Dios habla, Dios habla, Dios no está callado. Yo no sé cómo es tu oración, si estás con Él platicando con Dios y orando y diciendo, y te quedas quieta o quieto y estás esperando que te hable, o tienes a tu lado la Biblia y estás leyéndola en orden,
y la abres donde vas y de repente sientes que Dios te da una palabra. Percibes en tu espíritu que Dios te da una palabra. Si no es así la oración, todo resulta nulo. Porque tú eres el que habla si no esperas que Dios hable. Es que tú quieres que te hable audiblemente. Si esto no lo queremos, ¿cómo nos va a hablar audiblemente? Porque Dios te puede hablar. A mi vida lo ha hecho en varias ocasiones, pero no para cambiarme las cosas, ¿no? ¿Verdad? Me ha hablado, creo que se los he comentado cuando vivía yo aquí en este lado hace tiempo, ahí en Pinar. Iba yo a caminar un rato y de repente escuché una voz que me dijo, ve y toque ahí y le vas a predicar el Evangelio. De las pocas veces que me ha hablado. Y fui y toqué la puerta. Buenas noches, soy su vecino de aquí enfrente. A sus órdenes, pase, pues quiero darle un mensaje breve, pásele por favor. Y les hablé del Evangelio al señor Pedro. Y el Señor lo convirtió. Ya después se fue a San Luis Potosí, por allá no sé dónde esté, pero el Señor lo convirtió. Dios habla, Dios habla, Dios habla. ¿Sí? Pero no te va a cambiar lo que está aquí en la palabra del Señor. ¿Verdad? Dios habla de muchas maneras. Dios habla, Dios habla. Bendito sea Dios. ¿Sí? El Señor Jesucristo ahora, al final de estos días dice, nos habló por su Hijo. Él es el verbo, Él es la palabra. El Señor Jesucristo es el mismo, la revelación, es Él mismo la revelación definitiva de Dios. El Señor Jesucristo es la revelación definitiva de Dios. Como es Cristo, así es Dios. Dios el Padre nunca ha venido aquí a la tierra. Nunca ha venido aquí a la tierra. Vino Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es el Cristo de la gloria. ¿Sí? Por eso cuando hablas con los testigos de Jehová que te dice que Isaías es esto, pues es que Jehová es el Cristo del Nuevo Testamento. El Padre nunca ha venido, lo dice la misma palabra. Al Padre nadie le ha visto jamás. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y a través de Cristo conocemos al Padre. A través de Cristo conocemos al Padre, ¿no? Él es la revelación definitiva de Dios a los hombres, Jesucristo. Mire, Juan capítulo 1, versículo 18. Bendito es Dios. Qué hermoso que el Señor te salió al encuentro y se reveló a tu vida. ¿Te acuerdas con la samaritana? Fue a la mujer que le dijo, yo soy el Cristo a quien tú esperas. Y luego aquel hombre que había estado ciego y que le dio ahí en Juan capítulo 9. Cuando el Hijo, al hablar del Cristo, dijo que el ex ciego, ¿quién es para que le adore? Con el que estás hablando. Es el Cristo y le adoró. Juan, ¿qué les dije? 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Padre? A través del Hijo. A través del Hijo, ¿sí? Juan 14, versículo 9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bendito Dios. Cristo no solo habla de parte de Dios, sino habla como Dios. Habla como Dios. ¿Sí? Todos los milagros que hizo no los hizo Cristo, fue el Espíritu Santo a través de él. ¿Sí? Él no vino a actuar como Dios, sino como Dios hombre, para enseñarnos que podemos vivir una conducta adecuada
cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Solamente cuando el Espíritu Santo está en nuestro interior, podemos vivir sin mentiras, sin adulterio, sin fornicación, etcétera, etcétera. No quiere decir que no seas tentado o tentado, pero huyes de las pasiones juveniles. Bendito seas. Tienes el poder de Dios para rechazar todo aquello que te llama la atención, pero te va a seguir llamando la atención si no te profundizas en los ríos de agua viva que hay aquí. Te cambia la forma de pensar esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, la fe revelada o revelación divina es un acto sobrenatural a través de la cual vuestro Señor Dios comunicó verdades acerca de sí mismo. Mire, Deuteronomio 29, versículo 29. Les decía yo que hay mucho más que no conocemos de Dios, pero que lo vamos a conocer cuando estemos con Él eternamente. Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que Dios no te va a revelar hasta que estemos con Él. Cosas secretas. Ahorita lo adoramos sin verlo, como dice el apóstol Pedro, a quien adoráis sin haberle visto. Y eso es algo que impacta a los ángeles, que adoremos a Dios sin verlo. Somos un espectáculo en el mundo celestial. Somos un espectáculo tremendo. Le estamos enseñando a los ángeles cosas que Dios mismo le está enseñando a través de la iglesia. Efesios 3, versículo 10 lo dice. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y se acuerda que dice Efesios 3:10? Uno por uno, por favor. ¿Sí, ya lo buscaste ahí en la Biblia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados en los lugares celestiales a través de su iglesia. ¿Sí? A través de su iglesia. Bendito Dios. Hermanos, hermanas, no podemos engañar a Dios. Si no tenemos una relación con Él aquí abajo, no vamos a estar allá arriba con Él. Y eso es preocupante para un servidor. ¿Sí? Si tú y yo no tenemos una relación con Dios, ¿quién sabe qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Bendito Dios. Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Sí? Dios utiliza la creación para revelarse a sí mismo, revelar su poder y su soberanía. Y vayamos a Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Dice de la siguiente manera, porque la ira de Dios, escuche, porque luego decimos que Dios es bueno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántas veces se ha revelado la ira de Dios? Que usted se acuerde. ¿No? En el diluvio, en Sodoma y Gomorra, y en la cruz del Calvario. Ahí se reveló la ira de Dios contra ti y contra mí. Todo lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario era la ira de Dios por tus maldades y por las mías. Debiéramos de analizar la cruz, lo que pasó en la cruz del Calvario, para dejar de ser como somos y adorar con todo nuestro corazón al Cristo eterno. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Decía yo al principio, el hombre ha estado buscando adecuar a Dios a su forma de ser. No creen el poderoso Dios que hizo las cosas de la nada con su palabra. No lo quieren creer, pero ya es cosa de ellos, ya no es cosa de Dios. Sí, amados hermanos. Entonces, Dios utiliza la creación para revelarse a sí mismo. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque están perdidos. Nada más que hemos presentado un Evangelio de buscachambas. ¿Mm? Hermano, por favor, ore por mi hijo porque se quedó sin trabajo. ¿Conoce a Cristo? No, pero lo va a conocer. Pero en lugar de pedirte, ore por mi hijo porque está perdido. De la abundancia. Conceptos inadecuados que hemos oído y que todavía permanecen en nosotros. Si para usted y para mí no es lo más importante que nuestra familia inconversa se salve, entonces ¿qué cosa va a ser lo más importante? ¿Tener dinero? ¿Ir de vacaciones? ¿Qué cosa es? Si usted no siente compasión por las almas y yo tampoco, pidámosle al Señor, Señor, yo no siento compasión por las almas perdidas. Dame ese sentir tuyo. Realmente yo vea a través de tu palabra la terrible condena que hay para aquellos que no han querido nada contigo, Señor. Entonces se levantará un gemir en tu corazón y en el mío y seremos oídos ahí arriba. La regla de oro dice, ¿cómo dice la regla de oro? Haz por la gente lo que tú quieres que la gente haga por ti y viceversa, no le hagas a la gente lo que no te gusta que te hagan. Esa es la regla de oro que está en Mateo, capítulo 6 o 7. Entonces, ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque están perdidos sin el Evangelio. ¿Sí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No vais a pensar que esto de los abortos, esto que está pasando, se va a quedar sin justicia, por favor. Estamos probando un poquito de la ira de Dios con esta pandemia, por si no se ha dado cuenta. Un poquito estamos probando de la ira de Dios. ¿Sí? Dios sabe cuándo la va a detener. Dios sabe. Y además sabe que a pesar de que la detenga, mucha gente va a volver a vivir de la misma manera. Porque así está en la palabra del Señor. Las enfermedades, el dolor no cambian. Nada te puede cambiar si Dios no cambia tu corazón. ¿Sí? Nadie te puede cambiar si Dios no cambia tu corazón. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, hombres y mujeres que actúan impíamente y son injustos en todas sus decisiones. Dios sabe todo. No lo podemos engañar. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Tremendo. Ahí vemos Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Escuche, los entregó a la inmundicia, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Hay un momento en que Dios está deteniendo a las personas para que no lleguen a la gravedad de su vida inmoral. Pero llega un momento en que Dios los suelta. Y cuando Dios los suelta, no hay hijos pródigos, no hay regreso. Ahí está.
¿sí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios otra vez los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Conozcamos más a Dios, amados hermanos. Necesitamos conocerlos más a Dios. ¿Usted sabe quién entregó a los judíos el rey Nabucodonosor para destrucción? Dios los entregó, a su pueblo los entregó. Tres veces fue Nabucodonosor. Y ahí estuvo el profeta Jeremías advirtiéndoles, va a venir esto, va a venir esto. No le hicieron caso, no le hicieron caso. ¿Cómo está el Señor hablando? Desde hace 2000 años está hablando en las iglesias. Y es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, no hay otro mensaje. Es la misma Biblia. Ahora con cosas parafraseadas que no sirven. La Reina Valera para mí es la única que está bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? Porque están perdidos y nosotros tenemos ese Evangelio. ¿Están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Mm? Bendito Dios, bendito Dios. Están perdidos no por el conocimiento que no tienen, sino porque aquella luz que tienen la rehúsan. ¿Sí? Todo hombre, toda mujer tiene una luz de que Dios existe. Entonces esa luz no la quieren aceptar, ¿verdad? Bendito Dios. Juan 3:20, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. ¿Escuchan? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bendito es Dios. Amén. Dios se ha revelado a ellos por medio de su creación. ¿Sí? ¿De qué otra manera se revela Dios a los hombres? Vaya conmigo allá a Romanos capítulo 2. Ya lo tiene, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Escuche, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios puso en cada uno de los que hemos nacido en la tierra una conciencia. Una conciencia. ¿Sí? Todo humano tiene un conocimiento del bien y del mal. Absolutamente todos. Conocen de manera instintiva que está mal mentir, que está mal robar, que está mal cometer fornicación, que está mal cometer adulterio, que está mal asesinar.
¿sí? ¿Verdad? Pero estos constituyen su código de conducta. Es buena y qué cosa es mala. Ellos califican qué es bueno y qué es malo. ¿No es así? ¿Mm? Ándale, ve, hombre. Yo no le veo nada de malo. Tienes tu derecho. ¿No? Y fíjate que me pasa esto y esto. Y haz lo que te dicte tu corazón. ¿Sí has escuchado eso? ¿O lo ha dicho? Pues no, 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 no. Tenemos un corazón perverso más que todas las cosas. ¿Mm? Bendito sea Dios. Amén. ¿Saben que está prohibido asesinar? Entonces, estos constituyen su código de conducta, si es buena o mala, ellos la califican. ¿Sí? Su conciencia les sirve de controlador. Así los puso Dios, de controlador. Sus pensamientos están constantemente decidiendo qué es correcto y qué cosa es incorrecto. Ellos mismos, ellos mismos. ¿Sí? Sus pensamientos califican lo que es bueno y lo que es malo, prohibiendo o permitiendo. Pero aquí nos habla el Señor acerca del juicio de Dios, los versículos 15 y 16. Va a haber un juicio de Dios. Ese juicio tendrá en cuenta los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres, no solo sus pecados públicos, sino aquellos que trataron de esconder. ¿Usted ha tratado de esconder pecados? Ya no lo haga. Dígaselos al Señor para que lo limpie. No se engañe a sí misma, no se engañe a sí mismo. La Biblia dice que engañoso es nuestro corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, ese juicio del trono blanco, el juez va a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahorita está de abogado, pero va a llegar el momento en que Él va a ser el juez. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La fe revelada a nosotros. Romanos 10:20, no sé si se acuerda qué dice. Yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije, heme aquí. Eso fue lo que le aconteció a la iglesia desde su inicio. Dios se reveló a ellos. ¿Sí? Nosotros realmente no buscábamos a Dios, Él se manifestó a nosotros porque éramos de la simiente elegida desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso. Bendito Dios. Cuando el Señor se manifestó a nuestra vida, comprendimos la gravedad de nuestro pecado. Comprendimos toda la maldad que estábamos haciendo y se produjo un profundo arrepentimiento en nuestro corazón. E iniciamos una vida nueva que va cambiando conforme vamos obedeciendo la santa palabra de Dios. Amén. Todo lo que tenemos es por fe. Somos salvos por fe. ¿Sí o no? ¿Verdad? Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en este momento por tu palabra, que haya sido de provecho a nuestro corazón, Señor, y que sigas persistiendo en nosotros, Padre, para continuar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo a tu iglesia aquí, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.